Bendiciones, amados hermanos y amigos. Damos infinitas gracias a nuestro buen Señor por darnos esta bendición de compartirles en el día de hoy la historia de Jesús con relación a un pez, que la vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, del verso 24 en adelante, que nos dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esta historia se llevó a cabo en la ciudad de Capernaum. Permítame decirle que Capernaum era una ciudad marítima, estaba localizada precisamente a orillas del mar de Galilea. El mar de Galilea era famoso por su gran variedad de peces, peces grandes, peces deliciosos, que inclusive iban comercializados hasta Egipto. Era famoso el mar de Galilea por la gran variedad de peces. Y dice la Escritura que cuando Jesús entra nuevamente a Capernaum con sus discípulos, le salieron al encuentro los cobradores del impuesto. Y miren ustedes que el pasaje señala que hablaron con Pedro. O sea, humanamente hablando, no habían hablado con Jesús. Jesús no podría saber realmente lo que estaba pasando porque no hablaron con él, sino que hablaron con Pedro. Y le preguntaron a Pedro si Jesús pagaba los impuestos. Y Pedro respondió que sí. Entonces, al entrar en casa, dice la Biblia que Jesús le habló primero a Pedro. Esto nos muestra la intención de Pedro de hablarle a Jesús sobre el incidente. Pero Jesús es aquel que conoce todas las cosas, y ese es el tema de nuestra predicación de hoy. Jesús es aquel que conoce todas las cosas, y para demostrar eso, Jesús le da una orden insólita a Pedro. Le dice a Pedro que tome el anzuelo, que vaya al mar, que lo eche, y que el primer pez que tome le abra la boca, porque en el interior del pez va a haber una moneda con la cual se va a pagar lo que corresponde al impuesto de Jesús y también lo que corresponde al impuesto de Pedro. Yo me imagino que esta orden para Pedro era una orden poco creíble, pero Pedro obedeció la orden de Jesús. Se va al mar, echa el anzuelo, y precisamente como Jesús había dicho, aconteció. Pedro pescó, y al abrirle la boca a este pez, para sorpresa de Pedro, estaba allí aquella moneda. Mis estimados hermanos y amigos, vamos a ver a través de esta historia algunas verdades interesantes. En primer lugar, que Jesús conocía la existencia de ese pez. Repito, el mar de Galilea era famoso por su gran cantidad, su gran variedad de peces. Pero Jesús no solamente conoce a las personas, Jesús no solamente conoce los problemas de cada persona, Jesús conocía la existencia de ese pez. Luego vamos a decir que este pez no era un pez grande, era un pez pequeño. Entonces, este pasaje nos muestra que Jesús no solamente conoce las cosas grandes, Jesús también conoce las cosas pequeñas. Jesús conocía la existencia de ese pez.
habrían en el mar de Galilea millones de peces, pero Jesús conocía la existencia de ese pequeño pececillo. Esto nos muestra que a pesar de la gran cantidad de seres vivos que existe, Jesús conoce a todos y a cada uno de ellos en particular. Jesús lo conoce a usted, mi amado amigo, mi amado hermano. Jesús conoce su entrada, Jesús conoce su salida, su acostar, su levantar. Inclusive la Biblia señala que todos los cabellos de nuestra cabeza están todos ellos contados. Entonces la primera verdad de esta historia es que Jesús conocía la existencia del pez. En segundo lugar, podemos decir que Jesús conocía el problema del pez. ¿Cuál era el problema del pez? Precisamente esa moneda en su boca. No podemos decir cómo era que este pez llegó a tener esta moneda en su boca. Tal vez algún barco se hundió y el pez vino buscando comida y había comida regada y ahí estaba la moneda y el pez se atoró con ella. Pudo haber sido así. O quizás un niño tiró esta moneda al mar y el pez pensó que era comida y el pez la atrapó y se atoró con ella. O sencillamente Dios directamente puso la moneda en la boca de este pez. No sabemos, repito, cómo es que este pez llegó a tener esta moneda en su boca, pero lo que sí sabemos es que esa moneda en su boca era el problema inmenso de este pez, porque esa moneda tiene que haberle molestado, esa moneda tiene que haberlo asfixiado al pez, o sea que esa moneda lentamente lo estaba matando al pez. Jesús, si conocía al pez, Jesús también conocía el problema del pez. Y Jesús no solamente conoce a todos los seres vivos, a los millones de seres vivos que habitan este planeta. Jesús conoce a cada uno de ellos, los conoce por nombre, pero Jesús también conoce los problemas de cada uno de estos seres vivos. Jesús conoce, mi amado amigo, sus problemas. Él conoce, amado hermano, sus necesidades. Jesús conoce todo aquello que le produce alegría, pero también Él conoce todo aquello que le quita a usted el sueño, que le impide ser feliz. Él conoce sus victorias, pero Él también conoce sus fracasos. Él conoce todo aquello que le produce tristeza, que no lo deja vivir en paz, que no lo deja dormir tranquilo. Jesús conoce todo, absolutamente todo lo relacionado con nuestras vidas. Entonces Jesús conocía la existencia del pez, Jesús conocía el problema del pez, pero la Biblia nos muestra que Jesús le da la solución al problema del pez. Él envía a su siervo, llamado Pedro, a pescarlo. Pedro debe de haber quedado profundamente impresionado al saber que Jesús conocía todas las cosas. Me imagino, y solamente esto es producto de mi imaginación, ¿verdad?, que Pedro tomó el pez, le abrió la moneda, le abrió la boca y sacó la moneda. Pedro debe de haber quedado profundamente impactado. Pero Pedro, después de esto, y es donde yo uso mi imaginación, Pedro, por el impacto, Pedro tiene que haber cogido ese pez y haberlo lanzado nuevamente al mar. Pedro extrajo la moneda de la boca del pez por orden de Jesús. Jesús envió a su siervo para libertar a ese pez. ¿Y cuánto más vale usted, mi amado oyente? Usted vale mucho más que ese pez. Usted vale mucho más que todas las estrellas que brillan en el firmamento. Si Jesús tuvo la solución para el pez, déjeme decirle esta buena noticia: Jesús tiene la solución a los problemas suyos, a sus necesidades, a sus enfermedades. Él tiene la respuesta a cada uno de sus interrogantes. Jesús envió la solución al pez. Y en cuarto lugar, para concluir, ¿quién hubiese imaginado que dentro de ese sencillo e insignificante pez había algo de valor? Solamente Jesús.
Solamente Jesús pudo visualizar que en el interior de ese sencillo pececillo había algo de valor. En usted, mi amado oyente, hay mucho más que una moneda. En usted hay tesoros, hay joyas de incalculable valor. Usted vale. Quizás la sociedad, sus familiares, sus amistades, quizás las experiencias traumáticas en su vida le han llegado a llevar a pensar que usted no tiene valor, pero la Escritura dice que usted vale, tanto vale que de tal manera amó Dios al mundo, lo amó a usted que dio a su Hijo unigénito para que usted, si cree en Él, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Usted es valioso para Dios, hasta el punto que usted no fue comprado con precio de oro o de cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted es valioso para Dios. Y mire usted, finalmente, aquello que estaba matando al pez, Jesús lo utilizó para algo de bendición, porque Jesús es el único que puede revertir aquellas cosas que nos están haciendo daño, aquellas cosas que nos están matando. Él puede convertirlas en bendición. Por eso David decía que Dios había cambiado su lamento en baile, que Dios lo había ceñido de alegría. Dios es el único que puede cambiar nuestra tristeza en alegría, nuestro llanto en baile, nuestra derrota en victoria, nuestra necesidad en abundancia, nuestra estrechez en bendiciones sobreabundantes. Dios es el único que puede convertir nuestros fracasos en logros. Él es el único. Por eso yo quiero en esta hora motivarle a usted a que se deje pescar, a que caiga en las manos de este pescador divino, Jesús. Y que usted, al igual que el pez, no solamente le abra su boca, sino que le abra su corazón, le abra su alma, y usted deposite en las manos de Jesús todo aquello que nadie lo sabe, pero que solamente usted lo sabe, que le está haciendo daño, que le impide ser feliz. Entregue su vida a Jesús. Repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, abro mi corazón en esta hora a ti, para entregarte no solamente mis virtudes, sino también mis defectos, mis sueños, mis alegrías y también mis tristezas. Jesús, te entrego toda mi alma, la pongo en tus manos. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Jesús, perdona mis pecados, lávalos en tu sangre. Amén. Amén. Bueno, ha sido una bendición, como siempre, compartir esta palabra con ustedes. Espero que le haya edificado. Será pues hasta una nueva oportunidad. Que Dios los continúe bendiciendo.